¿Qué tal? Estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar del salario base de cotización y de las últimas situaciones que se han presentado al respecto. Tenemos un experto que nos va a platicar de este tema. Quédense con nosotros. Lo actual y relevante del mundo tributario. Diálogos fiscales con Jaime Flores. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a hablar del salario base de cotización. Comprometimos a mi amigo, el doctor José Padilla, de que estuviera con nosotros, y aquí está, como la semana pasada. José, muchas gracias por acompañarnos. Jaime, buenas tardes, buenas noches. Pues al contrario, gracias por la invitación. Estoy encantado de la vida para platicar esos temas tan apasionantes. Gracias. Y bueno, pues tú sabes mucho de esto del seguro social. Se ha dicho que con toda esta reforma laboral que se ha venido dando en los últimos tiempos, los patrones están obligados a respetar ese salario base de cotización, que no se precaricen los salarios, que no se precarice el trabajo, que las condiciones laborales se respeten. ¿Qué opinas tú de todas esas reformas laborales que se han venido dando y que al final del día no han influido directamente en la determinación del salario base de cotización, pero que al final sí tendrían que estar adicionando elementos para que este se integre adecuadamente? Pues mira, desafortunadamente, por el tema de que quisieron regular la figura de la subcontratación, pues se ha generado una serie de situaciones en detrimento de la sociedad, derivado de tanto despido, sin las prestaciones que le correspondían a los trabajadores, muchas situaciones de carga administrativa para las empresas, que ahora para aquellas que, por ejemplo, no decidieron contratar a las personas que tenían por parte del contratista, ahora si fue el caso de que ya sea que lo haya contratado o que contrate personal nuevo, pues evidentemente que ahora tienen que tener nuevamente su departamento o área de recursos humanos, pues precisamente para cumplir con las disposiciones fiscales, entre ellas la ley del Seguro Social, que obliga a todos los patrones, en términos del artículo 15, fracción primera, primero que nada, pues afiliarse como patrón. 2, afiliar a sus trabajadores para cuando los tengan. 3, pues calcular y enterar las cuotas obrero patronales. Esto tiene razón de ser a través de lo que mandata la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, en donde precisamente hay diversas fracciones que regulan tanto la relación laboral, Jaime, que esta la vemos señalada en la ley reglamentaria, que es la Ley del Trabajo, y en materia de seguridad social, pues el artículo 12, fracción primera, señala que cuando exista una relación laboral, pues el patrón está obligado a registrar ante el IMSS a sus trabajadores. Y entonces así se empieza a generar una serie de obligaciones, pero la principal, además de afiliarlos, pues es calcular las cuotas obrero patronales, que para ello tenemos el salario base de cotización. Entonces, imagínate este tipo de empresas, los famosos, me estoy refiriendo a los contratantes, Jaime, que no tenían este departamento interno, o que ahora echan manos, pues porque ahora tienen que tener cuidado cómo echan mano de una persona para que le maquile la nómina, porque también puede ser el caso, pues que sean expertos o que conozcan en términos generales, y así viene a bien ahora sí que el elemento constitutivo para cumplir con esta obligación del pago de cuotas obrero patronal, si me refiero al salario base de cotización, Jaime, que el 27 te lo señala. Pareciera ser que es fácil, pero ya cuando te metes a desentrañar el sentido de la norma, te encuentras con cosas tan interesantes por las cuales en algunas ocasiones decimos, oye, pues yo no estaría obligado a pagar por estos conceptos que le entrego a mis trabajadores. Y entonces precisamente aquí es donde viene, pues así como digo yo, el quemar neuronas para ver cómo de manera legal, Jaime, puedes tú diluir la carga fiscal en materia de seguro social. Y no con esos rollos que le andan por ahí ofreciéndote, que son prácticas fiscales indebidas y que además es como una bomba de tiempo que le ponen ahí al que compra esa estrategia. Bueno, si se puede llamar estrategia, Jaime. Entonces, la ley te da para que de alguna manera legalmente puedas aminorar la carga impositiva. Hay un concepto en la Ley Federal del Trabajo, salario, que dice que es la retribución que se le paga al trabajador por su trabajo.
A partir de ahí pensaríamos, bueno, si el trabajador hace algo y por ello se le remunera, entonces se considera salario. Más allá de eso, después el artículo 84 de la misma Ley Federal del Trabajo dice que el salario se integra por los pagos hechos en efectivo por concepto de cuota diaria, más gratificaciones, percepciones, primas, premios, bonos, habitación o cualquier otra prestación que se le entrega al trabajador también por su trabajo. Ese 84 se lo lleva a la Ley del Seguro Social y lo pone en su primer párrafo, prácticamente igual para definir al salario base de cotización. Entonces hay una coincidencia en lo que define como salario la Ley Federal del Trabajo y lo que define la Ley del Seguro Social. Pero, ¿habrá algo que le entregue el patrón al trabajador que no sea por su trabajo? Seguro que sí, Jaime. Mira, si me lo permites, hay el pago que le haces a algún trabajador, yo lo podría clasificar en 3 rubros. El primero, el salario. Es decir, lo que tú le pagas para retribuir su trabajo. Salario y prestaciones legales, las que la Ley Federal del Trabajo te obliga. Por ejemplo, el aguinaldo. Estamos hoy en septiembre, ya se acerca la época del pago del aguinaldo, que de acuerdo al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo tienes que pagarle por lo menos 15 días de salario por concepto de aguinaldo. Esa es una prestación legal, así como las vacaciones a que se refiere el 76, la prima vacacional, la prima dominical, etc. Entonces aquí tendríamos una primera categoría, las prestaciones, salario y prestaciones legales. Que al final del día, si estás de acuerdo, son salario también. Claro. Porque el 84 dice más gratificaciones, más percepciones, más primas. Así es. Implícitamente los tiene ahí porque son remuneraciones al trabajo. Forman parte de ese artículo 84. Y luego vienen otras prestaciones que podríamos clasificarlas dentro del renglón prestaciones extralegales. Es decir, si la ley me obliga a darte 15 días de aguinaldo, yo de buen corazón te voy a dar, no 15, te voy a dar 30. Esa es una prestación extralegal, Jaime. Por ejemplo, prima vacacional. Si la ley me obliga a darte el 25, yo te voy a dar el 40%. Y así, sucesivamente. Esas son prestaciones extralegales que también al final del día corren la suerte del principal, es decir, de las legales. También formarían parte de el remunerar tu trabajo. Y luego vendría una tercera categoría que serían las prestaciones que sin que la ley te obligue, Jaime, es una prestación que nacen de manera unilateral por parte del patrón y en forma voluntaria, porque tienes un gran corazón. Y entonces te digo, para tu trabajador, te voy a dar una prestación de naturaleza de previsión social, es decir, esta se separa del concepto de salario y prestaciones legales, extralegales. ¿Por qué? Porque tienen otra finalidad. Si te parece, Pepe, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando este tema. Claro que sí. Diálogos fiscales. Continuamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Regresamos. Diálogos fiscales. Bien, pues regresamos, estamos en diálogos fiscales hablando de salario base de cotización y así es una clasificación, Pepe. Prestaciones, salario que le corresponde al trabajador con todo el ámbito que le corresponde a ese concepto. Y después hablas de unas prestaciones extralegales que yo las ubicaría de cualquier forma en el ámbito de las remuneraciones porque finalmente remuneran. Sí. Si sean extralegales y vayan más allá de lo que la ley obliga, son conceptos remuneratorios. Sí. Sin embargo, haces una distinción después en lo que es previsión social, pero por lo amplio del concepto de previsión social decías erogaciones del patrón para satisfacer contingencias y necesidades presentes y futuras del trabajador en el ámbito de lo físico, social, económico, cultural, tanto de él como de su núcleo familiar. Hay conceptos que podrían caber ahí conceptualmente, como el fondo de ahorro, Claro. y que no están en la previsión social. Un seguro de vida tampoco es previsión social en principio porque ni siquiera le estamos dando nada al trabajador. A lo mejor caería incluso como un concepto de prestación en servicio de los que alude el artículo 90
90 de la ley del impuesto de la renta. Hay muchos conceptos que no salen de este ámbito de la previsión social y sin embargo conceptualmente los podríamos ubicar ahí. Trasladando todo esto que nos acabas de comentar al seguro social, comentábamos en el primer bloque que el 84 de la Ley Federal del Trabajo prácticamente se pasa literal al artículo 27 de la Ley del Seguro Social. ¿Sí? Desde ese primer párrafo, ¿no se exceptúan algunos conceptos que se le entregan al trabajador? Fíjate que ese 27 es muy interesante, Jaime, porque efectivamente en su primera oración termina diciéndote que se entreguen al trabajador por su trabajo. Pero entonces entendería que todo lo que yo le entregue al trabajador por su trabajo, sean prestaciones legales o extralegales, como bien apuntabas, todo integra salario base de cotización. Pero el tema es cuando termine cualquier otra cantidad que se entregue al trabajador por su trabajo. Luego viene la oración segunda y te dice, se excluyen dada su naturaleza, fíjate, dice dada su naturaleza, es decir, el creador de la norma reconoció en su momento que hay conceptos que tú le puedes pagar a los trabajadores y que no necesariamente, es más, ni siquiera son salarios, ni mucho menos como es la fracción primera que se refiere a herramientas de trabajo. Aquí yo diría, pues como que es como si yo te dijera, Jaime, oye, pues salte para afuera, ¿no? Como por qué carajo tendría que aclarar en la fracción primera que las herramientas para que le entregamos para su trabajo no integran salario y base de cotización. Si no le estoy entregando nada que incremente su haber patrimonial, Jaime, y además mucho menos por su trabajo, allá sería para su trabajo, que es diferente, ¿no? Entonces, bajo esa interpretación, Jaime, cuando después hace mención en algunas fracciones, por ejemplo, la 2, fondo de ahorro, que te da ciertos requisitos para que no integre salario y base de cotización, desde mi óptica, Jaime, el tema es la oración primera, porque lo que debe de integrar es lo que le entregues al trabajador por su trabajo. La previsión social, al no entregarse por su trabajo, tácitamente la ley, el creador de la norma, lo debe de excluir. Por eso yo no entiendo por qué la ley, a través de ciertas fracciones, te señala ciertos requisitos para que no integren salario y base de cotización. Eso es innecesario, Jaime, ¿por qué? Si hacemos una analogía entre la oración primera del párrafo primero del 27 de la Ley del Seguro Social con relación al 94, párrafo primero de la Ley de Renta, el párrafo primero del 94 de renta dice que se consideran ingresos por prestar un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de la relación laboral. Allá deja todo para que entre dentro de la base. Ya después hay un artículo que te dice, bueno, la previsión social, esa no grava hasta cierto límite. Luego entonces, si esto lo interpretamos en forma armónica y sistemática con la ley del Seguro Social, pues entonces debería de arribar a la misma conclusión, Jaime. Y lo que a mí me apoya el criterio que te comento es, por ahí hay una reforma al artículo 27 que se propuso antes del ex entonces presidente Enrique Peña Nieto, se quedó por ahí en la congeladora. Esa ya fue aprobada por los diputados. Esa, si bien es cierto que es solamente para homologar las bases, ¿la reforma en qué consiste, Jaime? En que el 27, oración primera, va a terminar diciendo, o terminaría diciendo, y cualquier otra prestación que se entregue, cualquier otra prestación que derive de la relación laboral. En ese entonces, cuando sea ese momento, Jaime, sí tendría razón de ser de que integre la previsión social, pero no antes. Luego entonces, estos argumentos, estos elementos, incluso estos fundamentos, servirían para decirme a mí que la previsión social no debe de integrar salario y base de cotización, aun cuando la ley, por separado, lo está excluyendo. Ya es una exclusión que debe de ser tácita y que viene de la interpretación de las normas previstas desde, insisto, por eso tomé como punto de referencia 123, apartada constitucional, y luego la ley reglamentaria de la Ley Federal del Trabajo, y luego la ley del Seguro Social. Y además, ¿por qué estoy haciendo esto, Jaime? Porque el artículo 9, párrafo segundo de la Ley del Seguro Social me permite aplicar de manera supletoria las demás disposiciones, entre ellas Código Fiscal y Ley Federal del Trabajo. El mismo 5A de la Ley del Seguro Social, pues rescata definiciones de la Ley Federal del Trabajo, Jaime. Así es. Si entiendo entonces lo que me estás diciendo es que desde el 27 hay muchos conceptos que ya tendrán que estar exceptuados. Previsión social específicamente, los pagos vienen por ahí, los pagos que se hacen en el Infonavit,
los pagos que se depositan en las subcuentas de retiro de los trabajadores, y eso me parece ahí, ni siquiera tendría que estar porque no son parte del salario. Los conceptos entregados para efecto de fines sociales tampoco son salario. La fracción primera que mencionaba, la ropa y los instrumentos de trabajo, pues no son salario ya por definición. Todavía cuando me dice, oye, pero te voy a quitar el 10% de premio de asistencia y premio de puntualidad, eso sí es salario, está bien. Cuando en la fracción novena me dice, oye, y tampoco el tiempo extra que otorgues dentro de los límites de la legislación laboral, bueno, eso está bien, me lo quieres conceder, está bien. Pero cuando, por ejemplo, me limita a un concepto de previsión social de naturaleza análoga, como son los vales de despensa, me parece que ahí incluso se está extralimitando. Claro. Alimentación y habitación se está extralimitando porque ni siquiera son parte de un salario, porque no son conceptos remuneratorios que podrían serlo. Así. Podrían serlo. Si no, si te parece, vamos a ver esos puntos finos y específicos del artículo 27. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando en diálogos fiscales, lo cual es relevante en el mundo tributario. No se vayan. Diálogos fiscales. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Regresamos. Diálogos fiscales. Bien, pues regresamos, estamos en diálogos fiscales, hablando del salario base de cotización con el doctor José Padilla. Pepe, Y Jaime, ¿qué hacemos con esos conceptos? No, Han estado ahí desde que nos acordamos, desde la reforma previa a 1997, la que entró en vigor el 1 de julio. Ya venían esos conceptos, ya venían esas excepciones, ya había esa interpretación. E incluso hoy el Seguro Social, a través de acuerdos de consejo técnico, le pone ahí, adereza algunas de las excepciones con requisitos y dice, y los vales de despensa que no sean en efectivo. fíjate que aquí hay dos cosas por abundar antes de abordar ese punto que es muy interesante, Jaime. Fíjate, si seguimos la misma técnica de interpretación por parte de Seguro Social, uno diría, a ver, en renta menciona varios conceptos de previsión social. Y luego en el 27 menciona, por ejemplo, la fracción 2, fondo de ahorro, la fracción 6, vales de despensa. Pero hay otros más conceptos de previsión social. Luego entonces yo diría, a ver, si la ley del Seguro Social no los está tocando, entonces cuando yo te dé esos conceptos, trabajador, pues tácitamente debería de entender que no son objeto y no deberían de integrar. Fíjate cómo sin querer, ahora sí que se dieron un balazo en el pie. Pero bueno, esa es una apreciación personal que seguro debería de prosperar en materia legal. Al punto que tú refieres, fíjate que aquí efectivamente, ahora sí que personas del Seguro Social, básicamente del Consejo Técnico, que son los que representan al Instituto Mexicano del Seguro Social, haciendo uso de lo que les permite el artículo 35 Código Fiscal de la Federación, emitir criterios internos, en este caso criterios normativos, te dicen que ciertos conceptos que tú les entregues en efectivo, Jaime, a tus trabajadores, van a integrar salario y base de cotización. Aquí, con todo respeto, como que están yendo más allá de lo que la ley señala, porque en vales de despensa te dice en efectivo, en especie. Luego entonces, cuando allá en uno de los criterios internos que vienen desde el 2014 y te dice que cuando entregues previsión social en efectivo integrarás salario y base de cotización, con todo respeto, están yendo más allá de lo que tutela la ley. Y eso no puede ser, Jaime. Además, si consideramos lo que dice el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación, que dice que solamente pueden generar derechos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, no así obligaciones, luego entonces esos criterios normativos por parte del Seguro Social, igual y me los paso por el arco del triunfo, con todo respeto. Sí, totalmente de acuerdo, aunque no es tan sencillo como hacerlo. Digo, en una revisión del Seguro Social, ellos van a pretender imponer su criterio, seguramente determinarán créditos fiscales, porque lo son también las aportaciones de
de seguridad social, y después habrá que defenderlo, que es uno de los temas que normalmente nos limitan en generar algún tipo de conceptos de este tipo. Alimentación y habitación. ¿Son salario de origen? Serían salario porque dice, y aparte le tienes que cobrar. Pero además eso es tan añejo como este 27 o sus antecedentes. Les tienes que cobrar a los trabajadores. Esto es en principio salario. Después entraremos ya a lo que le tenemos que cobrar. ¿Pero es salario la alimentación y la habitación? No, yo creo que no, porque si tú, por ejemplo, les das alimentación, no es por su trabajo. Luego entonces sería otro concepto de los que no tendrían que estar ahí como cumpliendo ciertos requisitos para que no integre Jaime. Entonces, también, imagínate que tienes el servicio de comedor y que tú le dijeras al trabajador, si trabajas comes y si no trabajas no comes. exacto. Algo así, ¿no? Sí. Pero fíjate que en relación a este punto, luego viene el 32 de la Ley del Seguro Social que te dice que cuando entregues alimentación o habitación a título gratuito, incrementará su salario del trabajador en un 25% por cada uno de ellos. Pero bueno, te dice, considerando que fíjate qué chistoso, considerando que el mexicano come 3 veces al día, fíjate, algunos no comen ni una vez al día, Jaime, pero bueno, vamos a seguirle la corriente. Entonces dicen, no, el 25%, 8.33 por cada alimento por el cual no cobres. Pero partiendo del origen, como bien lo apuntas, si no es por su trabajo, pues evidentemente sería innecesario que fuese regulado a través de ese 27, fracción quinta y 32 del Seguro Social. Fíjate que hace poco, Jaime, porque algunos patrones como que estaban abusando de la figura de la habitación, daban ayuda por concepto de renta. Se emitió una jurisprudencia por parte de la Corte, hace poco, un par de meses yo creo, que señala que tu patrón puedes entregar ayuda por esos conceptos, pero en especie, no en billullo o dinero, vaya, porque si no, entonces sí integrará salario de base de cotización. Pero el tema es, ¿se lo entregas por su trabajo, Jaime? No, luego entonces, pues nos regresamos a mi opinión, al criterio que tengo de entrada desde la naturaleza jurídica de la previsión social. Ahí es donde está el punto medular, y aquí pues yo creo que los patrones que comentabas, que ahora tienen que tener su área de recursos humanos, aquí es donde, como decimos cuando estamos con los amigos, ahí es donde está el pan, Jaime. ¿Para qué? Para optimizar la carga fiscal en materia de seguro social. Sí, y a lo mejor ni siquiera en ánimo de vencer al fisco, que es lo que siempre estamos buscando. A lo mejor incluso cambiar los esquemas de remuneración, que creo que sería lo más sano, porque finalmente es lo mismo si le das al trabajador dinero que si lo ayudas a satisfacer necesidades. Claro. No pagues la escuela de tus hijos, yo la pago. Previsión social no tendría que estar considerado dentro del ámbito del salario base de cotización. Claro. Y lo ayudé a solucionar una necesidad que como consecuencia también, y eso es un evento posterior, me genera un ahorro fiscal y a él también, bueno, eso es otra cosa. Pero si, por ejemplo, en lugar de darle dinero que después lo va a utilizar en pagar una renta, lo ayudo a conseguir habitación, pues también satisfago una necesidad. Como consecuencia tiene un beneficio fiscal, sí, pero me parece que además es coincidente totalmente con el concepto de razón de negocios al que alude el famoso artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, yo creo que sin buscar ganar por necesidad del fisco, pues hay disposiciones legales que si no les gustan, pues las podrían quitar. Yo creo que sí, ciertamente no se trata de ganar por ganar, sino de hacer valer el derecho, ¿no? Y máxime cuando hay algunas situaciones, previsión social, de acuerdo al artículo 4 constitucional, le corresponde al Estado, Jaime. Entonces, si el patrón se pone la cachucha para decir, yo te ayudo, Estado, no te preocupes, pero pues ponme una estrellita, no me friegues. Claro, totalmente. Pepe, pues como siempre, gran programa, grandes reflexiones, digo, porque la ley finalmente está y ha estado siempre, con algunos cambios, pero interpretarla como tú lo haces, creo que es lo valioso del concepto, y bueno, creo que nos diste algunas ideas, muchas ideas para la aplicación y para la comprensión de la discusión. Te agradezco mucho, y pues seguramente habrá oportunidad que nos acompañes en otros eventos. Espero que tengas la disposición que siempre tienes, yo lo sé. Muchas gracias, Pepe. Claro que sí. La gente que nos acompañó hasta este momento, los esperamos en la próxima emisión de Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario.
Saludos a tu auditorio, muchas gracias.